El hecho de que hace 6.000 años los sumerios inventaran el ladrillo y nosotros utilizamos el ladrillo con las mismas dimensiones y después de 6.000 años lo seguimos poniendo uno a uno. O sea que ni en 6.000 años somos capaces de poner, no uno, dos a la vez. Somos incapaces de hacer esto. Entiendo que mi sector necesita otra manera de hacer. Y en ese momento es cuando te pones en marcha para todo aquello que uno piensa que ha de cambiar, intentar ayudar en estos procesos, intentar promocionarlos, propulsarlos y ser uno mismo motor de este cambio, ¿no? Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Buenas tardes, Ignasi. Bienvenido a este episodio del podcast de Buildia de Innovación en la Construcción. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Tenemos un tiempo interesante en esta aproximadamente hora que vamos a estar hablando sobre distintos temas del sector y sobre el próximo lanzamiento de la nueva edición de Rebuild. Antes que nada, bueno, tú eres una persona con, digamos, múltiples facetas dentro de nuestro sector que contribuye a la innovación de múltiples formas. Eres CEO de Atom Modular, ahora nos contarás un poquito más qué es eso, CEO de BIM Academy y director del Congreso Rebuild. Entonces, antes que ponerme yo a explicar un poco más en detalle cuál es cada uno de esos roles y cómo, me gustaría que nos contaras tú un poco más en detalle quién es Ignasi Pérez Arnal en el sector de la construcción, de dónde viene y por qué hace lo que hace, en qué cree, etcétera, lo que quieras. Adelante. Bueno, es una muy buena pregunta, Jerónimo. Bueno, antes de nada, mil gracias por haberme invitado a este espacio y además es que lo acepto con sumo agrado, pero es que además defiendo este tipo de espacios dentro del sector de la construcción que no son abundantes. Por lo tanto, mi apoyo absoluto a Gracias. Buildia y a ti, Jerónimo, por este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Quién es Ignacio Pérez Arnal? Es una buena pregunta porque es casi como de psicólogo, ¿no? Pero quizás lo más importante, y ahora que uno ya tiene cierta edad, es una persona preocupada, yo diría, por cambiar su sector. Y entonces esto uno se autoanaliza ya desde que dices, bueno, pero esto cuando empezó. Yo diría, empezó cuando de pequeño para Reyes me regalaron un pequeño libro que se llamaba Nacho el Arquitecto. Yo me llamo Ignasi y en castellano el nombre así como más familiar también es Nacho. Bueno, me compraron este libro. Y claro, el libro finaliza con un niño que se hace mayor y que no solamente es arquitecto, porque ya me gustaba la idea de construir, sino que además al final dice, bueno, que Nacho construía ciudades enteras, ¿no? Y esto yo creo que se me quedó en la cabeza y además pensando en cómo hacerlo de cierta manera como más innovadora, ¿no? Y aquí hay el punto de que la innovación siempre me ha preocupado muchísimo, ya cuando estudiaba arquitectura, pero también en el mismo momento me preocupaba muchísimo. Yo no sabía si coger publicidad o arquitectura. Y en ese momento publicidad no existía, se llamaba Ciencias de la Comunicación y dije, ostras, esto es más periodismo, etcétera, y se apartaba, ¿no? Pero quizá también había cierta necesidad de intentar explicar cosas, ¿no? Y en ese intentar explicar cosas
Ya desde que estudiaba, pues estuve vinculado a ciertas revistas de arquitectura en la escuela. Después tuve la gran suerte de trabajar con Josep Lluís Mateo y Manuel Gausa en la revista Quaderns de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Cataluña, en un momento que yo creo que fue muy álgido, que fueron los finales de los 90 y entre mediados y finales de los 90, en la que nuestro país necesitaba como abrirse hacia afuera en las experiencias que aparecían en otros países. Siempre me ha gustado como viajar un poco y siempre veía que las cosas que se hacían fuera pues no eran correspondidas aquí, ¿no? Entonces, en Quaderns me dieron el encargo, digamos así, de ocuparme de una sección que se llamaba Nuevos Instrumentos, y Ujú. lo dividí en tres partes. Uno eran nuevos productos, en el otro eran nuevos procesos y en el otro eran eh, nuevas estrategias urbanas, ¿no? Como la parte de construcción, la parte de creación de edificios, la parte como urbanística, ¿no? Y ahí analizaba productos, materiales, procesos, nuevas maneras de hacer, ¿no? Y cuando llevas haciendo esto durante 5 o 6 años, pues ya te da cierto bagaje, y esto me dio la posibilidad ya que quizás siempre he estado enganchado, diría así, a intentar mejorar lo que uno hacía día a día y lo que veía es que cómo se construía, ¿no? Y siempre entonces he intentado pues apoyar al máximo. Soy de estas personas que más que pedir ayuda, ayudan. Y entonces intentas desde tus posibilidades, pues que las cosas que van apareciendo en el país uno lo pueda propulsar, ¿no? Y esto me ha dado, pues bueno, esta situación en el que dirijo BIM Academy desde hace unos 10 12 años y era es una empresa que a lo que se dedicaba era introducir pues estos nuevos procesos colaborativos con el Lean y la digitalización directa en los procesos arquitectónicos y constructivos y territoriales. Y siempre me ha tocado pues esta faceta un poco de difundir, de, digamos así como de evangelizar, ¿no? Estas nuevas maneras de hacer. Esto me llevó a dirigir el European BIM Summit durante 8 años y traer más o menos entre 400 y 500 personas de todo el mundo, un evento como muy top, muy summit, ¿no? De cumbre, no tanto de congreso. Y entonces esto también te da la posibilidad de tener una agenda en tu móvil pues muy variada y muy amplia. Y esto después me llevó a poder dirigir los contenidos del Congreso de Revil, que es lo que hoy nos ocupa, que es el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, que intenta resumir esto, ¿no? Intenta focalizarse muchísimo en esta parte de cómo podemos avanzar en nueva arquitectura y cómo podemos hacerla, cómo la podemos construir de una forma introduciendo tecnologías e innovación, que yo diría que al final es cómo podemos actualizar nuestro sector al siglo XXI. Esto sería como la misión, digamos así, ¿no? Estupendo, fenomenal. Muchas gracias por esta historia de tu vida, empezando además muy de pequeño. Yo Bueno, creo que casi todos los que tenemos profundamente integrada la pasión por la arquitectura y la construcción tenemos una historia así larga, ¿no? Además, no sabía lo de Quaderns, es bastante interesante que sí, justo precisamente además en los 90 gran contribución a nuestra industria. sí, Has comentado un par de cosas, ¿no? Esta necesidad como de explicar cosas, de cambio. De alguna manera también una componente de la innovación que tiene que ver con el aprendizaje, con mirar hacia otros lugares, que yo creo que también tiene una componente de humildad, ¿no? Humildad como sector, humildad como profesional, que es lo que realmente te hace crecer, ¿no? El saber que no sabes y que otros pueden hacer exacto. las cosas mejor y que tú vas avanzando, ¿no? En ese sentido, antes de meternos un poco más en detalle en el tema de Rebuild y demás, tú bueno, yo es que entiendo, no sé cuál es tu opinión en esto, pero entiendo que la innovación o digamos el impulso por la innovación es de alguna manera una canalización positiva de una cierta frustración, ¿no? Algo así como si fuera un motor de explosión, ¿no? Al final hay un combustible dentro
y puede convertirse en una bomba, pero si tú lo canalizas de manera adecuada, pues avanza un vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso que tú veías que de alguna manera correspondía con la casa sin barrer, ¿no? ¿O cuáles son algunas cosas que contribuían a darle combustible a este motor antes de o a lo largo de tu carrera? Sí. Mira, yo cuando estudiaba, yo dividía a los estudiantes en dos, ¿no? Unos que eran los que teníamos tiempo libre, nos íbamos a la biblioteca. Teníamos en la biblioteca de la Escuela de Barcelona, Sí, estaba organizada de una forma excepcional, con unas pequeñas fichas con toda la información de los artículos que salían en todas las revistas, ¿no? Algo que ahora ni con medios digitales lo puedes hacer, ¿no? A no ser que sepas exactamente lo que buscas y aquellos que se quedaban en el bar. Entonces yo era rata de biblioteca y claro, tardé bastante en acabar arquitectura porque en el segundo año no diría que me aburría, pero no me llenaba totalmente. Y entonces empecé a trabajar. Y empecé a trabajar con un arquitecto, Ignasi Font, tenía incluso mi mismo nombre, ¿no? Pero Ignasi Font Jaussió, y él me abrió las puertas a una cosa que cuando dices lo de la frustración y tal, pues quizá también es algo así. Él era un arquitecto, trabajaba solo, tenía una secretaria y, y empezó a introducir los ordenadores, cuando en la escuela esto ni se veía. Y entonces compré un ordenador, trabajábamos con Unix, trabajábamos con un software que se llamaba Mountain Top, en ese momento francés, y que para mí ya era BIM, porque trabajábamos en 3 dimensiones, te estoy hablando del año 84, ¿vale? En el año 84 vale, había ya este tipo de software, hacíamos pequeños campos de golf, hacíamos pequeños centros comerciales, hacíamos viviendas unifamiliares, etcétera. Pero claro, yo ya trabajaba en multipantalla, trabajaba en esta pantalla con distintas vistas, construíamos en 3 dimensiones, era una especie como de archicar, alucinante. y En el entonces 84, madre mía. yo aprendí allí y claro, aprendimos Ujú. juntos porque, oye, esta persona tenía esta necesidad, bueno, esta necesidad o este interés. Y a mí esto me marcó totalmente. Yo creo que montó BIM Academy porque tienes este bagaje, ¿no? De ver, oye, cómo es que la gente utiliza unos softwares que principalmente los utilizaba craqueados, ¿no? Y dices, ostras, pero ¿por qué trabajar mal? ¿Por qué no hacerlo de una forma mucho mejor? Y entonces en ese momento este motor de explosión, yo diría que empieza a, a la ignición, ¿no? En ese Ujú. momento lo que queda en la casa por barrer, claro, ¿qué queda? Hay una frustración como estudiante de arquitectura de que yo presento mi proyecto final de carrera y me suspenden porque me dicen que el proyecto lo había hecho un ordenador y me Madre mía. obligan a volver a dibujar a mano con tinta encima de papel vegetal 58 planos. Y en ese momento no lo entendí, entendí que quien estaba delante, que además eran grandísimos arquitectos y creo que les respeto muchísimo, pero Sí, no entendían absolutamente nada de digitalización. Nadie utilizaba el ordenador, nadie utilizaba un plotter. Y entonces esto a mí me cambió por absoluto la visión de lo que era mi sector, ¿no? Contrato una amiga para que me redibuje los planos porque me niego a redibujarlos yo. claro. Entrego y saco un 6 cuando yo pensaba que iba a sacar un 11/10, ¿no? En ese momento dices, no, no entiendo el entorno, no sé si es mi problema o es problema del entorno, y entonces allí empieza cierto punto de rebelión, ¿no? En el mismo momento que, como decíamos, montamos este nuevo espíritu en la revista Quaderns, montamos una editorial que se llama Actar Editorial, que ahora aún existe, Sí, Actar Publishers, y que empezamos a traer y hacer libros sobre todo lo que existía en Europa y en el mundo en ese momento,
cuando aquí Gustavo Gili, que hace un trabajo magnífico, y otras Mm. editoriales, solamente hacía monografías de Bruno Cevi, no sé si recuerdas aquellos, ¿no? No, Sí, no sí, sí. había ni Norman Foster, aquellos pequeños, dices, ostras, ¿cómo puede ser? Cuando hay tanta cosa que se hace en el exterior, ¿no? Y entonces montamos Actar Arquitectura, que es un despacho de arquitectura que queríamos también todo esto que piensas, pues llevarlo a la acción con todas las dificultades que hay, ¿no? La casa sin barrer para nosotros es un sector, tanto el de la construcción como el de la edificación, como el de la creación arquitectónica en general, que no adopta absolutamente ninguna innovación tecnológica. El Mm. hecho de que hace 6.000 años los sumerios inventaran el ladrillo y nosotros utilizamos el ladrillo con las mismas dimensiones y después de 6.000 años lo seguimos poniendo uno a uno. O sea que ni en 6.000 años somos capaces de poner, no uno, dos a la vez. Somos Sí. incapaces de hacer esto. Entiendo que mi sector necesita otra manera de hacer. Y en ese Mm. momento es cuando te pones en marcha para todo aquello que uno piensa que ha de cambiar, intentar ayudar en estos procesos, intentar promocionarlos, propulsarlos y ser uno mismo motor de este cambio, ¿no? Ujú. Con todas las dificultades del mundo, ¿no? Y entonces la casa sin barrer, claro, ya no es una casa sin barrer, es un sector sin barrer. Y entonces Sí, sí, es un aquí, barrio entero, ¿no? Una ciudad entera. bueno, yo te diría, es un mundo entero, Sí. porque todas las gráficas de productividad en la construcción, que cualquier otro sector ha mejorado su productividad, menos Mm. el de la construcción, en todo el mundo, porque cuando ves estas gráficas, en España es que no tenemos ni la gráfica, ¿no? Sí, Pero claro, siempre que cuando la ves ves es Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Sí, sí, o es muy Estados curioso eso. Unidos, ¿no? O el mundo en general con McKinsey, ¿no? Pero dices, Sí. ostras, es cómo puede ser, ¿no? O sea que Mm. un agricultor haya aumentado su productividad 1.600 veces desde 1947 y desde 1947 nosotros hemos disminuido nuestra productividad en un -8. ¿Qué significa? Hombre, significa que nosotros, para hacer o sea, que necesitamos más personas, más recursos, más materiales, más energía, más dinero, más tiempo para hacer menos que hace 60 años. Es decir, Mm. oye, a este sector se le ha de dar de comer aparte, ¿no? Porque es que además es el que más energía consume, el que más agua consume, el que más materia consume, el que menos recicla, el que menos reutiliza. Y dices, ostras, yo soy parte de este sector. Mm. Entonces, claro, yo también en los años 90 finales tuve la oportunidad de estar en un grupo fundador con 19 otros arquitectos de una nueva facultad de arquitectura en España, la ESARC, la Escuela de Arquitectura de Ujú. la Universidad Internacional de Cataluña. Por esto, mucha gente lo veía y monto allí el primer departamento de sostenibilidad en una escuela de arquitectura en España, a finales de los 90, ¿no? Cuando escribías la palabra sostenibilidad en el Word y salía con una raya quebrada de color rojo diciendo esta palabra no existe, Existe. no existe. Y ahora, 30 años más tarde, ¿no? 25 años más tarde, pues mi madre, mi hija, mi abuela, si viviera, entendería que es sostenibilidad, ¿no? Pero esto lo debemos de llevar a nuestro sector y, por lo tanto, es aquello que lo que queda sin barrer es mucho y debemos tener en cuenta que el challenge que tenemos por delante es increíble. Sí, es gigantesco, efectivamente. Yo creo que ahí, en este tema de la innovación en general, en primer lugar, yo creo que es un maratón para todo el mundo, en la construcción definitivamente, o un Ironman incluso, ¿no? Pero en todas las industrias, de alguna manera, es una maratón. Ahí a veces te venden esta idea de que la innovación se hace en 2 días, de que montas una startup y en 3 años ya eres una multinacional, un unicornio, de que implantar un software son 4 horas de trabajo, todas estas cosas que creo que, bueno, es natural que venga de alguna manera como el hype de la industria
de la tecnología, en general, de todas las iniciativas de innovación, es natural que tengan eso, pero de ahí a la realidad siempre hay un paso grande, ¿no? Y Sí, los que realmente innovan, te das cuenta de que llevan mucho tiempo y básicamente la innovación es su lugar natural. Han estado siempre ahí, de alguna manera. exacto. Pero es muy, muy curioso, efectivamente, como dices, vamos, muy curioso, es flagrante que nuestro sector realmente le haya costado tanto. Yo tengo algunas tesis digamos, informales, ¿no? Personales, que debatimos mucho, por ejemplo, también en Nvidia sobre por qué esto es así en nuestro sector. Es verdad que, oye, pues en manufactura, ¿no? Ha crecido la regulación, han crecido las demandas de seguridad, de sostenibilidad, han crecido la cantidad de materiales que tienes que poner en un objeto, ¿no? Una máquina de afeitar hasta un vehículo. Pero también es verdad que cuando produces un elemento, una máquina de afeitar, por ejemplo, luego lo repites millones de veces, ¿no? Entonces, el pequeño esfuerzo progresivo que te va añadiendo pues, el marco regulatorio, las expectativas sociales sobre un determinado producto, etcétera, se compensa con la producción en masa. En nuestra industria tenemos un entorno, y yo creo que en parte eso tiene una belleza que no se puede desdeñar, ¿no? La ciudad es diversa y parte de la belleza de la ciudad es esa diversidad, pero en definitiva eso no deja, digamos, de lado la gran dificultad de que cada edificio, cada obra sea un prototipo en sí mismo y que todavía nos cueste y nos quede mucho para montar la estandarización, ¿no? Añadir ahí Sí, ese pero desarrollo. yo Pero creo, bueno, en esto, Jerónimo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que en el siglo XXI industrialización ya no significa, sí que significa estandarización, pero ya no significa repetición. Esto lo comprendí sabes que en Barcelona, al lado, en San Cugat del Vallès, está el centro, uno de los centros mundiales de printing de HP, de Hewlett ujú, Packard, ¿no? sí, Y en una visita vi un rollo de adhesivos que me llamó mucho la atención, ¿no? Un rollo así y que encima había todos los adhesivos, lo extendías y ibas viendo adhesivos, ¿no? Y entonces vi que en aquella cinta vi que cada adhesivo era distinto. Entonces comprendí, ostras, es que a la máquina tanto le da a imprimir una cosa como otra. sí. No- y el troquel, cuando está mecanizado, tanto puede cortar de una manera como de otra. Entonces, por lo tanto, yo ahora ya rehuyo esta idea. No, no, es que si industrializamos, nuestra ciudad será toda estándar, fea. No, no, Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de esto acuerdo. pasó porque habían malos diseñadores en los años 60, 70, 80, 90 y 2000 que cuando hacían industrialización se les ocurría repetir todo. Pero ya en Mm, los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un libro magnífico que se llama Case Studies, casos de estudio, que era una revista, el propietario de una revista montaba un concurso en Estados Unidos cada año para nuevos proyectos y todo era industrializado. O sea, tenía que hacerse con materiales de catálogo, digamos así, como si uno va al Corte Inglés a comprar materiales, pues los materiales que allí venden, ¿no? Y los ejemplos son de una alta arquitectura que, sin ser seriada, sin ser industrializada y a mano en Barcelona, capital mundial del diseño, pues no los veo, ¿sabes? mm. Entonces, yo creo que nos hemos de avanzar ya a decir, oye, de una línea de ensamblaje de coches en la SEAT, cuando los vas a visitar, te dicen, bueno, nosotros hacemos unos 1.200, 1.500 automóviles al día, cosa que significa que cada minuto sale un automóvil y Sí. dice, y hay días que no hay ninguno repetido. Sí, que Entonces, tienen todos un extra, otro extra, un color, otro color, un diferencias motor, otro absolutamente. motor, unas llantas, otras llantas, una tapicería, otra tapicería. Entonces dices, oye, pero ¿cómo puede ser? O sea, ninguno igual. Entonces dices, bueno, es que el problema es nuestro, ¿no? De pensar que no, es que todo es esta arquitectura artística, que es magnífica, pero yo creo que ya no responde a las necesidades que existen en este mundo de 8.000 millones de personas y subiendo, ¿no? O sea que Totalmente. Mm. o nos organizamos o no vamos a tener los materiales.
ni las funcionalidades para hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, esta industrialización yo creo que la hemos de acometer, ¿vale? Pues somos el último sector, porque yo ya no le llamaría sector industrial a la construcción, le llamaría sector productivo o incluso sector de baja productividad, ¿no? Pero transformarlo así a un sector industrial. Y un sector industrial significa pues que hay ciertos patrones, pero que si tú los utilizas bien, pues hay empresas en el mundo que hacen decenas de miles de viviendas al año y ninguna es igual y están industrializadas. Entonces Sí, esta sí. repetición no es necesaria ya. No, de hecho, yo creo que, vamos, estoy 100% de acuerdo. Una lucha, o más que nada, una conversación que tengo de manera muy recurrente cuando hablo con gente de fuera del sector, pero que por las razones que sea están interesadas en nuestro sector. Por ejemplo, un caso muy típico es un inversor, ¿no? Y Ujú. te pregunta si realmente en la construcción industrializada va a hacer que todo sea igual y cuándo va a ocurrir eso, ¿no? ¿Cuándo es el escenario en el que de repente tú vas a poder producir todos los edificios en una misma fábrica? Eso ya realmente es técnicamente posible. Lo que pasa es que efectivamente no puedes pensar que es un molde, simplemente es un proceso industrializado deslocalizado, completamente customizable, que acaba haciendo edificios que son igual de diversos, igual de ricos, incluso arquitectónicamente, con nuevas direcciones o caminos de interés que la arquitectura más tradicional y que tienen que tener lugar. Lo que sí creo es que históricamente, pero esto es una tesis personal, Ujú. que la poca productividad de nuestro sector ha tenido que ver con esa necesidad como de reinventar la rueda cada vez, ¿no? Es decir, yo reinvento la rueda antes de la industrialización de nuestro sector o de la capacidad de mecanización y tal. Yo reinvento la rueda, pero es que además esta vez ya no me piden que sea una rueda de carretera normal, sino que la siguiente vez me han pedido que además pueda ir por circuito y la siguiente vez además tiene que ser sostenible y la siguiente vez... Y cada vez empiezo desde cero, cosa que afortunadamente ahora con la tecnología que hay, no. Y como tú dices, eso, porque no nos paramos realmente a pensar muchas veces las implicaciones que tiene, más allá de construir más rápido, en seco, de forma más segura, probablemente más barato, logras un acceso a dar acceso potencialmente a muchísima más gente a vivienda, urbanizar de manera con más calidad, de manera más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es Pero un mundo. mira, piensa, por ejemplo, esta semana en todos los medios, ¿no? Han aparecido esta idea, bueno, lo nuevo en la Fórmula 1, ¿no? Y en MotoGP, ¿no? Sí, Entonces dices, ostras, qué capacidad tan bestia para innovar una cosa tan sencilla como un alerón, ¿no? Ahora van a haber alerones verticales en los lados, no sé qué, tal, tal. Y entonces piensas, dices, vale, ¿y cuál es la novedad en el sector de la arquitectura, ¿no? O de la construcción? Este año, ¿qué habrá en el mercado? ¿No? Y dices, no habrá nada, ¿no? Y dices, ostras, ¿y por qué? ¿No? Dices, ostras, no hay cambios en las maneras de manufacturación, de fabricación, de la construcción misma, procesos colaborativos a introducir, nuevos productos, nuevos materiales, nuevas dosis de... Y somos incapaces de decir, oye, este año van a haber estas novedades, ¿no? Y entonces, bueno, nos encontramos en el mismo momento, pues, este gran incendio que ha ocurrido en Valencia, ¿no? Entonces dices, hombre, ¿y esto por qué ha ocurrido? Porque llevamos décadas haciendo fachadas ventiladas mal, con los materiales que no son los adecuados, que normalmente, como damos la posibilidad de utilizar aquello de tal material o similar, y normalmente se escoge sí, el similar, no el que tú has sí, escogido, ¿no? Que tú como arquitecto puedes haber estado horas y horas con un fabricante, un manufacturador, encontrar aquello, y en el momento que vas a construir, pues todo ese trabajo no ha servido de nada porque el constructor o el promotor escoge otro material, ¿no? Dices, ostras, primero te sabe mal por el fabricante que te ha estado ayudando a generar todos los planos, generar todo, ¿no? Después se escoge una solución, que esto pasó hace unos años ya en la Torre Grenfell en Londres, que ujú, implica el cambio absoluto de todas las ordenanzas para hacer nuevas cavity walls en el Reino Unido,
Esto no se aprende en los países mediterráneos, porque si recuerdas, algo parecido a una Torre Pirelli en Milano se Sí. incendia y ahora nos ha tocado a nosotros. O sea, dices, Mm. ostras, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos de hacerlo mal? ¿Por qué ha de morir gente en nuestros edificios? ¿Por qué nuestro sector de la construcción cada 2 días muere una persona, un obrero, un trabajador en, en nuestros emplazamientos de obra? Yo no lo entiendo. Y entonces es este rebelarse, Jerónimo, en este sentido. ¿Sabes? No lo entiendo y por lo Mm. tanto no lo acepto. Y al no aceptarlo, pues nos hemos de poner a apoyar cualquier cosa que cambie esto, ¿no? Yo, para mí, sí que es una teoría el hecho de que cada emplazamiento es distinto, cada cliente es distinto y cada proyecto es distinto. Sí. Pero, oye, yo creo que ya tenemos armas suficientes para que cada cliente distinto podamos servirle un proyecto totalmente distinto, que cada emplazamiento tenemos los mecanismos para trabajar aquí y en Dubái sin absolutamente ningún problema, ni ningún cambio de configuración ni mental, ni he de cambiar mi manera de dibujar porque ahora trabajo en Nigeria o ahora trabajo en Albacete. Mm. No ha de haber ningún problema. Y uno es el emplazamiento, el otro es el tipo de proyecto y nos queda el tercero, que es el tipo de cliente. El tipo de cliente, Fundamental fíjate, también, sí. el tipo de cliente, esto ya lo decía un gran arquitecto madrileño, no sé, Julián. Bueno, decía una cosa que era magnífica, que era, decía, no hay buenos proyectos, hay buenos Menos. clientes, ¿no? Entonces Mm. dices, Sí. ostras, bueno, es que hay clientes que te apoyan para hacer esto, ¿no? Y que quieren hacer esto. Pero es que incluso yo creo, yo como cliente a Toyota no le pido que yo sea un buen cliente para que haga un excelente automóvil. Es que Toyota ya se acerca a los futuros clientes para saber qué es lo que necesitan y lo que requieren. Y Mm. qué constructor o qué arquitecto o qué project manager o qué promotor hace dinámicas de grupos con mujeres u hombres para saber cómo planchan, porque los nuevos kitchen pots van a tener una tabla de plancha especial y cuando tú acabes de planchar, como la plancha arde, la guardas en el suelo en vez de en un sitio Sí. adecuado, etcétera. No lo hacemos. En otros países que se hace, como en Japón, pero aquí Mm. si no lo hacemos. No nos preocupa absolutamente para nada el cliente, ¿no? Hay startups que aquí también, ¿no? Que intentan ver cuál es la demanda, la tipología de cliente por zona donde tú vas a hacerlo, ¿no? Pues son aportaciones al mercado que son fundamentales, ¿no? Sí, absolutamente. Mm. Y nosotros, oye, cada bicicleta la haces distinta. Oye, ¿todos medimos igual? No. ¿Todos tenemos la misma fuerza en los cuádriceps? No. ¿Todos hacemos el mismo trayecto? No. ¿Y las bicicletas? ¿Cada una se hace específicamente para ti o para mí? No. Entonces, hemos de incorporar estos criterios a la manera de hacer arquitectura, construcción e ingeniería. Pero lo principal, ¿no? Yo creo que hay un término que a mí me gusta mucho, que Albert Einstein decía que, ¿no? que la mente era como un paracaídas. Solamente funciona o solamente es útil si está abierta. Y es así. ¿Sabes? O sea, Sí, o la totalmente. mente está abierta o si no, no funciona. Y el paracaídas o está abierto o te mueres o te matas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Oye, abrir el paracaídas y abrir este paracaídas para que la caída sea lo más suave posible, pero es que además para que la mente absorba lo máximo que tenemos a nuestra disposición, que estos momentos ya Está es claro. todo, ¿no? Está claro. Fíjate que es muy curioso este tema como tan contemporáneo del triste incendio de Valencia. Justo antes de entrar en este podcast le estaba escribiendo a un medio de prensa, porque bueno, han puesto un titular que me ha parecido un auténtico escándalo, ¿no? Que básicamente decía que
el perito del edificio había, digamos, han elegido la cita del perito como titular, ¿no? Y entonces el perito decía que el edificio ha ardido porque a los arquitectos no les interesa poner materiales que no sean inflamables, básicamente. Entonces, esto en primer lugar, me ha dado pena, pero pena desde el punto de vista, me ha parecido lamentable realmente, ¿no? Porque además, incluso aunque se hiciera un peritaje, se fuera a juicio, uno se diera cuenta de que en definitiva sí ha habido dolo o incompetencia en la selección del material, no dejaría de ser un arquitecto o un ingeniero o un constructor, ¿no? Evidentemente, yo creo que en nuestro sector hay muchos errores porque es un sector muy complejo, pero también está lleno, y esto es otra cosa que es curiosísima, ¿no? Está lleno de gente extremadamente talentosa, ¿no? Y al final, lo que les decía a este medio es, oye, primero mirad las cosas desde una perspectiva más amplia, ¿no? Porque al final el parque construido responde a un esfuerzo conjunto de ingenieros, bueno, de todas las partes que ya conocemos, ¿no? Ingenieros, arquitectos, promotores, Sí. administración pública, etcétera. Y, y cuando las cosas pasan, el problema en nuestro sector es que muchas veces hay tantos agentes, al margen de que en este caso, pues lo que pone el código técnico, digamos que ese similar, aunque sea de peor calidad por los estándares de cómo funciona el sector, al final, pues es algo que no deja de ser legal, aunque sea peor, ¿no? O más barato, o bueno. Pero muchas veces cuando pasan estas cosas es como muy difícil entender cuál es la causa, de dónde viene la problemática, ¿no? Y es un sector que a mí me gusta definirlo mucho como un dado. Al final tú estás construyendo un edificio, ¿no? Y ese edificio es una realidad física, que es un dado, a la que miran diferentes agentes desde diferentes caras, ¿no? Entonces, todas las caras realmente, las caras opuestas de un dado suman 7, pues tendrían que sumar 7, ¿no? Pero resulta que el promotor está viendo un 6, el constructor está viendo un 2 o un 4, el arquitecto tendría que ver un 3 y en el otro lado el constructor tendría que ver un 4, pues resulta que ve un 1 y es un caos bastante grande, ¿no? Eh, en tu opinión, porque, bueno, yo creo que también hay, desde el punto de vista del cliente, que lo mencionabas, una cuestión crónica de nuestro sector, un problema crónico, y creo que afecta además a todas las partes directamente involucradas en la construcción del parque edificado, la construcción física, es decir, arquitecto, ingeniero, constructor fundamentalmente, creo que no tanto al Ujú. promotor, aunque también, y es esta idea de comunicar el valor de lo que se hace, ¿no? Y al final, por no haberlo hecho, creo, de una manera adecuada, hemos conseguido que la sociedad de alguna manera no entienda la profundidad del valor que tiene lo que hacemos, la importancia del sector construcción y de una arquitectura y de una ciudad bien diseñada, ¿no? Y por consiguiente, históricamente hemos ido perdiendo la confianza, que luego se traduce en cuestiones tangibles como qué tanto presupuesto que te dan, qué tanto tiempo te dan, qué tanto criterio técnico te permiten aportar en el proyecto. Hemos perdido esa confianza del cliente público y del privado. Hay mucha queja, por ejemplo, de constructores con los que nosotros trabajamos de que realmente las licitaciones públicas son imposibles de cumplir. Lo son porque no hay una claridad no hay una comprensión clara sobre cuál es el valor que debe aportar una empresa constructora o el valor diferencial como para que corresponda dotarle de un presupuesto eh, mejor dimensionado, ¿no? O de unos tiempos mejor dimensionados. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Cuáles crees que son las causas más profundas detrás de esta aversión al riesgo y de esta dificultad para alinear posturas? Mira, aquí hay dos temas, ¿no? Uno sería cuando estábamos hablando de esto del incendio, es el hecho que somos un país muy reglamentista, ¿no? Y este reglamentismo, a mí, hoy ya me han llegado voces de decir, bueno, es que ha habido un político. Sí, me has apagado a mí. ¿Has apagado, ¿te has apagado tú o Ignasi? ¿Nos oyes?
A ti no te oímos porque creo que estás muteado. O se te ha debido quedar sin batería el micrófono o Ahora, ¿ahora? ao Ahora sí, estaba ahora muteado. sí. Vale, perfecto. Y No pasa nada. Venga, vale, perfecto. no, no, ningún problema. Pero yo he clicado en el mute. Yo no te he visto clicar. De hecho, yo creía que el problema era que a mí se me había quedado sin Sí. batería. O sea, que ha debido Bueno, ser algo. pues, vale, No pues, pasa nada. perdonadme, Re- perdonadme. Nada, nada, que va. Para esto se graba en diferido, o sea que ningún problema. No, Adelante, pues, oye, retomamos. El tema de las pues causas, sí. esto que comentas, Jerónimo, es muy interesante, ¿no? Yo he oído esta mañana ya voces pidiendo por qué no hay sistemas de extinción de incendios en las viviendas, ¿no? Mm, Entonces, es algo que me preocupa muchísimo, el exceso de reglamentismo ¿no? O sea, hay un problema y no se va a la resolución original del problema, sino se va a la solución de la consecuencia del problema. mm. Entonces No a la dices, oye, causa, ¿no? claro, la causa, como tú muy bien decías, es, oye, el sistema de contratación no es el idóneo. Claro que no es el idóneo. Es que no es ni lógico ni razonable y no sé por qué el Estado, y esto ocurre en la mayoría de estados de todo el mundo, menos en los nórdicos, te diría yo, Ujú, y te puedo explicar una experiencia, es el hecho de que tú haces un proyecto que cumple la ley. Tú utilizas unos materiales que tienen un precio oficial en un banco de precios oficiales. O sea, ese es su coste, ¿no? Y su precio. Y haces una licitación y en la licitación, por arte de magia, una constructora puede decidir que lo hace por el 40% del coste. Y dices, a ver, ¿qué significa automáticamente esa decisión? O que va a cambiar algo en el proyecto o que va a cambiar los materiales que tú tenías en el proyecto. Porque si no, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces es como si nosotros entráramos en un restaurante y en el restaurante, en la entrada diciendo, oye, soy del mundo de la construcción, he visto que el menú eran 20 euros, pero aplicamos la curva de los distintos precios que hay en el barrio y tal, yo te voy a pagar 12 euros por la comida de hoy. Y dices, mm. señor, esto no es la manera de entender el negocio, ¿no? En el sector de la construcción ocurre esto y ocurre de una manera muy, como tú utilizabas un adjetivo muy interesante que era flagrante, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proyecto para una calidad X y en los procesos de licitación te llevan a una situación en el que no se van a utilizar los recursos que tú habías colocado y en los procesos de obtención de estos precios y costes de los materiales, sino se decide bajar constantemente, de forma continua, estos costes. Y se quiere obtener la misma calidad, que esto ya es lo estrambótico, ¿no? O sea, yo quiero un vino de tal tipo y vas bajando costes, 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 y dices, oye, y el vino que yo te había pedido, oye, es que estás pagando la mitad de lo que estaba Mm. previsto, ¿no? Entonces, esto en el Consejo Asesor de Revil, que hacemos a mitad de año, como 6 meses antes de que se celebre Revil, eh, junto con los partners que tenemos, unos 120, 130, 140 partners, siempre es a ver, bueno, se explican cuáles son las novedades de Revil, ¿no? Y este año lo hemos planteado de una forma totalmente distinta, ¿no? Es decir, esta va a ser la séptima edición y es aquello como el séptimo día, ¿no? Dios se cogió 6 días para hacer la tierra, el hombre, tal, tal, y el último descansó. Pues nosotros nos hemos tomado 6 ediciones para analizar, investigar, identificar todos los problemas que hay en nuestro sector. Y a partir de ahora, el último, digamos así, este séptimo año y los 5 próximos, si podemos, a lo que nos vamos a dedicar es ya no a
a identificar más problemáticas y analizarlas, sino a resolverlas. Por lo Ujú. tanto, ahora se trata de pasar a la acción. Aquello que en el mundo ¿no? De lo digital se llama, no, después de cualquier web, de no sé qué, ha de haber una call to action. Pues ha de haber una call to action en Rebuild. Y por lo tanto, estas call to actions han de ser, ya sabemos los problemas que hay. Ahora vemos consecuencias como lo que ha ocurrido en Valencia o que puede haber ocurrido Sí, en carreteras, empresas, en aeropuertos que están sin utilizar, en cantidad de cosas, ¿no? Y entonces vamos a intentar resolverlas. Y por lo tanto, cada día hay algunas sesiones call to action, ¿no? De invitar a la administración pública, invitar al sector privado, invitar incluso al sector académico y obtener respuestas para esto. O sea, ya no es normal que en el siglo XXI la administración pública tenga como concepto el rebajar lo máximo los sí, presupuestos absolutamente. para hacer vivienda social. O sea, tú haces vivienda social de forma normal y te cuesta 1.500, 1.600, 1.700 euros el metro cuadrado y se pide que salga a 700, 800, o sea, por la mitad de precio. Y dices, oiga, hágame una tortilla con la mitad del huevo. Ostras, pues si me saca la clara o me saca la yema, es que ya no pueden hacer ni tortilla, ¿no? Entonces dices, ¿qué hemos de hacer para activar esto, no? Y es un poco esta idea de decir, oye, empecemos a crear el foro necesario porque si tenemos un problema en una contratación, no puede ser que la ley de contratos del sector público que se aprueba en marzo del 2018 que era respuesta de una directiva de febrero del 2014, que nosotros la utilizamos en el mundo BIM, ¿no? Era la directiva europea que se decía, en la contratación pública podrá requerirse la utilización de BIM o similar, ¿no? O métodos Sí, electrónicos digitales similares, ¿no? Entonces dices, oye, esto se aprobó en el 2014, tardamos hasta el 2018 para hacer una nueva ley, pero es que ahora ya hay un grupo para la revisión de esta ley, ¿no? ¿Por qué? Pues es que, desde mi punto de vista, sinceramente, incumple todos los antecedentes de los dos ponentes que hicieron la directiva europea, que se hizo aquella directiva con unos objetivos, que era ayudar a las pymes, tema uno. Dos, ayudar a los procesos colaborativos. mm, Tres, ayudar a los proyectos y obra, a los concursos que incitaran la colaboración entre, digamos así, arte y parte, entre autor y constructor, ¿por mm, qué? Porque si los unes, como se hace un automóvil, si unes el diseñador con el fabricante, aquel móvil es posible que salga a la luz. sí, Si lo hace un diseñador o lo hace un fabricante sin diseñador, aquello no verá la luz, ¿no? Entonces, esta manera de crear comunión entre todos los actores es que es fundamental. De hecho, nosotros en nuestra legislación que permite el concurso de proyecto y obra, el legislador, el interventor, ha de justificar por qué opta por esta solución, ¿no? Cuando está demostrado en todo el mundo que un IPD, un Integrated Project sí, Delivery, mejora, con datos, mejora absolutamente. cualquier proceso constructivo. En los países nórdicos, que te quería explicar eso, en los países nórdicos, ¿qué ocurre? Tú has de justificar si divides el proyecto y obra. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que me lo vas a hacer mucho más complicado, que estás separando el diseñador del constructor y por lo tanto voy a tener más problemas que cuando lo hago junto. Porque lo principal, y que esto normalmente no se comenta, es que cuando un constructor ha hecho una baja, sea de un 5%, sea de un 40%, y además en España existe la palabra baja temeraria, o sea que la tenemos además institucionalizada, cuando se baja en cualquier porcentaje implica un cambio en el proyecto. Y por lo tanto se dice, oye Jerónimo, siéntate aquí porque claro, he hecho una baja de X%, vamos a cambiar algo el proyecto. Y entre el cambio de materiales más el cambio de proyecto, esta persona pues
con suerte, pues podrá equilibrar su balance. Y esto yo creo que ya no es recibo en el siglo XXI de por sí, ¿no? En otras prácticas, en otros momentos quizá sí que era posible, ahora en estos momentos ya no es posible. Ya ni razonable, ni asumible, ni aceptable, diría yo, ¿no? Absolutamente. Es curioso, yo el tema del IPD, el contrato colaborativo, lo descubrí estudiando, cuando estaba estudiando el máster en Estados Unidos, y allí lo tienen clarísimo. Y reflexionando mucho sobre el sector, me di cuenta de que hay dos cosas que ellos tienen muy claras, no solo en nuestro sector, en general. Dos conceptos. Un concepto es el concepto de riesgo, que en algunos casos roza lo psicótico, ¿no? Pero en otros casos permite también identificar en muchas componentes del valor precisamente que tiene determinado sector. El sector de la construcción, por ejemplo, es un sector que asume un riesgo absolutamente descomunal en este momento, con poca retribución, yo creo es, es poco equitativo o poco equitativa la retribución que recibe por ello. Y en segundo lugar, este concepto de valor que para los americanos es el centro de todo, ¿no? Value creation, value delivery, value capture, etcétera, ¿no? Y lo que es muy interesante para mí es que la visión de ciertas partes del mundo, particularmente en España, y yo creo, aunque mal que nos pese, en parte de la administración pública, el valor es económico, pura y duramente. Y hay un valor muchísimo más grande en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, un Pero yo comentario aparte, pero... añadiría una cosa, Jerónimo. Sí, Permíteme claro, cortarte un claro, momento, claro. ¿eh? Pero es este punto del valor económico, porque pensamos que contratando barato vamos a poder hacer más escuelas. Y la Efectivamente. demostración estadística es que contratando barato tengo modificados y he Sale de más lanzar caro. además una nueva reglamentación para decir, oiga, es que a partir de ahora el máximo de modificados será un 20%. Dices, a ver, o sea, permites bajas y permites modificados y permites... No, no, yo lo que permitiría es, oiga, cuando yo le he pedido esta escuela, este hospital o esta vivienda, la quiero por este precio y este día. Todo lo que no sea por este precio, por este día y por esta calidad, usted está atentando contra sus conciudadanos y sus contribuyentes. ¿Por Sí, qué se ha de pagar un modificado? Oye, entonces miras cuando pides a la administración pública, yo lo he hecho un par de veces y nunca lo he obtenido, que era los costes originales de los proyectos en un año, los la licitación final por el coste al que se licitaba aquella obra o aquel proyecto. Y el coste final real, nunca te facilitan este dato. sí, no, no existe. Entonces dices, oye, aquí estamos jugando. O sea, por un lado estás apretando, para el otro lado estás permitiendo el otro juego. ¿Quién sale aquí perjudicado? Yo creo que nosotros como contribuyentes. Y el hecho Sí, de que en sí. los países nórdicos esto no sea así, yo creo que es porque el peso de los contribuyentes es distinto, ¿no? Hay la Mm. posibilidad incluso, no lo digo para hacerlo aquí, pero para que se me entienda el objetivo, que el funcionario que atenta contra la adopción de mejores procesos e innovaciones para hacer aquello es denunciable en los países nórdicos. ¿Vale? Mm. Entonces, aquí, yo ahora no digo para denunciar a funcionarios y tal, Sí, sino, fijaos, ¿cuál es el ánimo de esto? Es que un funcionario ha de estar abierto a toda aquella innovación que permita una mejor gestión de los fondos de los contribuyentes que te dan para hacer una cosa. Este es el mm, fondo, ¿vale? Y sí, por lo tanto, para hacerlo, oiga, usted no puede remitirse a antiguas tradiciones, costumbres, usar, no sé. No, no, usted ha de estar abierto a lo nuevo, porque usted ha de mejorar lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, nosotros aquí el interventor, porque ya es que la palabra es así, interventor, ¿no? Que interviene en una cosa que tendría que estar dada, ¿no? Pues se ve cómo puedes tirar o no el chicle lo máximo posible en una tipología de contratación o en otra, ¿no? Entonces, no, cuando pero, planteas a la administración pública,
¿por qué no hacemos pilotos de modelos de contratación colaborativos? Lo que tú decías de IPD, ¿no? ¿Por qué la Universidad de Stanford tiene un centro que se llama CIFE con una persona que se llama Martin Fisher delante, que solamente está estudiando esto? Y esta persona le toca viajar por todo el mundo porque cuando hay un gran proyecto le piden, oiga, es que yo no quiero que haya una diferencia en el presupuesto, no quiero que se me aumente el presupuesto. ¿Cómo se hace? Y la persona te dice, con mecanismos de contratación colaborativos. Y entonces dices, ostras, si esta es la solución, está medida, está valorada y está evaluada, ¿por qué no lo introducimos en nuestros procesos? ¿No? Mm. Por eso me quería Yo creo que es una... permitir este inciso, Jerónimo. Sí, sí, no, absolutamente. Si es conversación, encantado. A mí, siempre que uno va a un panel o a una ponencia, ¿no? En un congreso y es como tan. Ahora habla usted, ahora habla usted, ahora habla usted, me parece que pierde como autenticidad, ¿no? O sea, que creo que Sí, esa sí, conversación absolutamente. es clave. Yo creo que en definitiva, es una visión de valor que no solamente deja fuera la parte cualitativa y se centra solo en la cuantitativa, sino que además esa definición del valor cuantitativo tiene un ámbito de cálculo y de consideración muy, muy, muy cerrado, que se remite a la producción meramente física del objeto, ¿no? Oiga, ¿cuánto vale la Torre Eiffel? ¿Lo que costó construirla? Absolutamente no. La Torre Eiffel tiene un valor cultural, etcétera, una serie de cosas cualitativas muy, muy importantes, pero además, incluso en términos cuantitativos, esa buena construcción, el haber invertido un poco más, el haberla convertido en un icono, tiene un retorno, ¿no? En el largo plazo. ¿Eso se calculó al principio? Absolutamente no, pero si uno tiene un poco más de visión y lo extrapola a otros casos, se da cuenta de que muchas veces efectivamente invertir un poquito más en el inicio repercute en muchísimo más valor y menos coste en definitiva, ¿no? Entonces, bueno. Y no Oye, sé, y pasando, no dime, sé sí. por qué has de rebajar la calidad en la vivienda social, por ejemplo, Y no ¿no? en otras cosas, sí. Y esto no lo acabo de entender y me gusta mucho que hayas utilizado el ejemplo de la Torre Eiffel, porque en la Torre Eiffel no hubo ni un siniestro en toda su construcción. ¿Vale? Hemos visto los que han habido en Qatar para hacer los 24 estadios de la Estadios. Copa del Mundial, ¿no? Pero que se cuentan por miles, ¿no? Pero la Torre Eiffel sí que es verdad que hubieron unos siniestros, pero fue cuando se hicieron las cimentaciones y de eso nos Mm, ocupaba Gustave Eiffel, ¿no? Entonces, es muy interesante. Gustave Eiffel para mí era uno de los primeros industrializadores, ¿no? La cantidad de piezas tenían que venir ya cortadas, prefiguradas, etcétera, para no perder tiempo en la obra, ¿no? Y esto para mí es esta parte de industrialización y de aportación de valor. Entonces, el mm, valor económico en la construcción, yo creo que es falso. Realmente, directamente, este hecho de bajar en subasta un precio para después aumentarlo en un modificado y entonces no tenemos ni los datos de cómo termina un proyecto, pues ya quiere decir que estamos incumpliendo incluso el valor económico por el cual se basa toda la estructura de la mm, construcción. sí. Wow, estamos hablando de un montón de cosas. A mí me gustaría saber, ahora que nos acercamos a Rebuild también y ya que hemos abierto ese mundo, ¿no? Partiendo de esta idea del dado, una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de Rebuild, aparte de un ángulo muy claro, de una apuesta muy clara de innovación versus simplemente un panorama o una carta de colores del status quo del sector, sino que realmente como intentando avanzar, ¿no? Esto nuevo que dices de realmente ya hemos recogido un muestrario, ahora vamos a pasar a la acción, a la solución, me parece muy interesante. Otra cosa que siempre he admirado es que es una feria o es un evento en el que coinciden múltiples voces. Y esto creo que ha sido un error muy grande, y yo que también me dedico desde hace ya bastantes años a la parte docente en el Instituto de Empresa, en el máster, en el MBA para arquitectos y diseñadores, también lo he defendido mucho, es esta idea de que en la escuela de arquitectura no solo te tienen que enseñar el ángulo del arquitecto, ¿no? O el punto de vista del arquitecto, el interés del arquitecto, es que al final estamos construyendo entre todos, ¿no? Entonces, esto es una virtud que creo que tiene también el Revit, ¿no? Que es, oiga, vamos a montar aquí un colisionador de partículas entre todas las partes del sector, porque de ahí es de donde sale la magia, ¿no? Bueno, yo creo que por darte así como un ángulo amplio para que nos puedas comentar un poco más,
¿cuál es vuestra experiencia? Tú diriges el Congreso de Rebuild en particular, que creo que es como el centro de ese colisionador de partículas. ¿Cómo es la organización de un congreso así? ¿Qué rol juega ese congreso dentro de Rebuild? Y un poco cómo es el día a día de montar esto, ¿no? Hombre, a mí lo que más me gusta de Reveal es este entendimiento de que el sector es una industria. Entonces, por lo tanto, todo lo que ocupa dentro de cualquier factor que incida, me gusta mucho esta definición de colisionador de partículas, es así, ¿no? La Ujú. idea siempre ha sido, si os fijáis, hemos tenido como presidente de algo que se llama Rebuild un presidente de una promotora. Empezó Juan Velayos con Neynor Homes, que hizo posible la puesta en marcha de Rebuild, y ha seguido con David Martínez de Aedas Homes, ¿no? Y realmente aquellos solicitadores en aquel sector industrial, ¿no? Es el promotor, ¿no? Y puede haber un promotor privado, un promotor público, etcétera, ¿no? Pero después vimos esta necesidad, quizá también por esto que te comentaba, de entender que la arquitectura hace la ciudad y por lo tanto elementos urbanos y de administración pública tendrían que aparecer, ¿no? Por otro lado, el hecho de que arquitectos, técnicos, ingenieros, arquitectos técnicos tuvieran que aparecer porque son los conceptores y diseñadores de esto, de este tipo de producto. Entonces, después, ¿quién aporta la innovación real? Normalmente es el fabricante con nuevos materiales. Y estos nuevos materiales, ¿cómo inciden? Y por lo tanto, más que una feria de materiales, era una feria de ingredientes, ¿no? Yo hablo de Reveal como que la feria sería como la nevera o la despensa, donde están todos los productos, todos los alimentos, etcétera. Y en cambio, el congreso es la cocina, donde tú coges los ingredientes que estás allí, los mezclas y haces un plato más o menos espectacular, ¿no? Y entonces, este ha sido, diría yo, como el intento de decir aquella frase un poco manida, pero que un gran cambio no lo hace una persona sola, sino que muchas personas vinculadas a algo, ¿no? Y Ujú. por lo tanto, siendo arquitecto, me autodenomino ex arquitecto por distintas razones, ¿no? Pero este ex arquitecto, claro, lo que ve es que hay una desconexión total entre el arquitecto y el proveedor de sus propios materiales, del Mm. proveedor de estos materiales con el cliente y el usuario final, de la persona que promueve algo y que normalmente lo ha promovido para ser vendido y olvidar aquel producto porque ya lo has vendido y ya no tengo responsabilidad, ¿no? Esto lo cambia totalmente el Build to Rent, ¿no? Que dice, Sí. no, no, es que, ostras, yo como promotor, ostras, ¿qué necesito? ¿Lo más barato o lo de mejor cualidad y calidad? Porque yo después lo de gestionar los próximos 80 años, ¿no? Mm. Y esto Patrick McLeamy, el fundador de Building Smart International, lo dice, ¿no? La cantidad de peso que tiene en el ciclo de vida de una edificación o de una infraestructura, el tiempo de diseño, el tiempo de construcción y el tiempo de gestión y optimización de aquel activo, que es casi infinito, ¿no? Pero como mínimo por ley son 50 años o 80 años o 100 años, ¿no? Y no pensamos en esto, ¿no? Cuando colocamos un gran vidrio a 8 metros de altura que nadie lo podrá limpiar o se limpia de década en década, ¿no? Sí. Entonces, algo ha fallado en esa comunicación, ¿no? Ujú. Entonces, en Reveal lo que se intenta es hacer un congreso que sea una agenda para todo el mundo durante todos los días. Por lo tanto, como no podemos decir, oye, este es el día de los promotores, este es el de los arquitectos y este es el de los constructores, hacemos que cada día pasen multitud de cosas para todos ellos, por la Ujú. mañana y por la tarde, y con toda la diversidad de distintos perfiles que pueden existir, ¿no? Yo principalmente, porque recibo críticas constructivas y algunas destructivas, que es, ostras, Ignasi, es que
me hace mucho daño el hecho de que en 8 auditorios sea incapaz de poder escoger a qué auditorio voy, ¿no? Sí. Porque todas las... y entonces me piden, oye, recomiéndame dónde ir, ¿no? Y digo, es que es imposible que te recomiendo, porque yo todas las sesiones que hemos hecho entre todos, las hemos hecho para que sean espectaculares todas. No hay una sesión peor que otra en Reville, sino una sesión que va más dirigida a una temática distinta y más Mm. precisa sobre un tema, pero no hay una peor que otra, ¿no? Entonces esto significa, la crítica que recibo es, o sea, es que necesito 4 años para ver todo, ¿no? Y entonces hemos llegado a la conclusión y que todos aquellos que se han registrado para el Congreso, pues tienen después el acceso vía online para ver todas las sesiones en cualquier momento, ¿no? Pero fíjate que el cometido nuestro es que un instalador que entra en Revil sabe ver perfectamente identificado y ha de tener una sesión para él cada día, no Mm. diré en cada hora, pero en cada tramo, para decir, ostras, está cubriendo mis expectativas de esta necesidad que tenemos, ¿no? Si además sumas el ámbito público, el ámbito privado, el promotor gigante, el promotor pequeño, el arquitecto que es él solo, el arquitecto que tiene 180 personas en su despacho, el constructor microempresa, ¿no? Yo y otra persona, o el Mm. constructor que se convierte en banco, digamos así, ¿no? Y que subcontrata todo. Y también ha de tener su papel, ¿no? El instalador, el proveedor, ¿sabes? El mantenedor, el project manager, ostras, esto hace que en estos momentos, a pocas semanas de empezar Reveal, pues yo ya tengo abierto el calendario del 2025 con más o menos 20 sesiones que no he podido colocar ni con calzador en esta edición. O sea, dices, oye, es que cada hora 8 auditorios desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde no te da, pues a mí no me da. ¿Sabes? O sea, necesito ya abrir el calendario de 2025 e ir empezando a incorporar estas sesiones, ¿no? Y ahora, habiendo ocurrido lo de Valencia o catástrofes naturales o menos naturales, ¿no? Como el terremoto que hubo hace nada en Marruecos, y parece que ya lo Sí, hayamos olvidado, o el de Turquía con 400.000 viviendas destruidas y lo tenemos olvidado, o la guerra de Ucrania o la guerra de Gaza, ¿no? Dices, ostras, es que son países que se tendrán que rehacer, enteros, reconstruir en enteros, parte, ¿no? sí. Después hay sesiones que no he podido ni empezarlas a gestionar, como qué ocurre en Arabia Saudí, ¿no? Los proyectos de Neom, de Neon. Octagon, Mm. de The Line. Dices, ostras, ¿cómo hacer una ciudad de 172 kilómetros de largo por 500 de alto por 2 lados, ¿no? Dices, hay una cantidad de temas que a algunos nos pueden afectar más cerca o menos, pero cantidad de profesionales y de empresas españolas están representados en estos proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ostras, es que no me da. Y entonces esto es lo que me sabe mal, pero es con esta pequeña, que hablábamos de pequeña frustración, ¿no? Pues sí, hay alguna que incluso teniendo 5 días más, pues quizá aún así tampoco podría cubrir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es muy buena señal que no dé en la agenda. Quiere decir que hay un montón de cosas que estamos haciendo, hay un montón de cosas que debatir. Hay muchas partes sin barrer, pero seguramente hay otras muchas de las que podemos y debemos estar orgullosos y que deben ser un poco como también la gasolina para continuar tirando de ahí, ¿no? Yo quería terminar un poco con esa reflexión precisamente. Creo que España pues tiene una tradición constructora sólida, una reputación mundial y una cuota de mercado, yo diría, muy representativa para su tamaño en población a nivel mundial, sobre todo en obra de infraestructura, transporte, etcétera. Y bueno, seguramente, y creo que también tiene un talento arquitectónico brutal, ¿no? Alti.
brutal. Y creo que incluso mucho mayor de lo que realmente se ve en el mercado exterior, precisamente porque creo que nos ha faltado, ha sido una gran asignatura pendiente poder explicar el valor de lo que hacemos, ¿no? Y poderlo comunicar de manera más efectiva, como por ejemplo hacen pues, los anglosajones, los holandeses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, así como para terminar, cuál es tu visión o qué resaltarías, de qué crees que debemos estar orgullosos? Eh, y, y ya para terminar, ¿cuál sería como tu carta a los Reyes Magos para la siguiente edición de Rebuild o para los próximos años del sector de la construcción? Pues mira, mi carta, empezamos por la carta de los Reyes, si te Siempre es más parece. fácil. Yo, la carta de los Reyes por pedir que no quede, ¿no? Yo creo, bueno, también juntándolo con lo de la visión, ¿no? Nosotros cuando empezamos Reveal intentamos aquello como resumir en 3 vectores en qué se tendría que centrar Reveal, ¿no? Y hace 7 años ya hablábamos de que tendría que ser la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad. Yo viniendo del mundo del BIM me iba muy bien el hecho de pensar, oye, si yo digitalizo un activo o digitalizo el proceso para crear un activo, lo puedo industrializar mucho más fácilmente. Pero es que además si lo industrializo, lo puedo sostenibilizar directamente, Claramente. porque tengo Sí. mediciones, sé lo que utilizo, ¿no? O sea, cuando yo pregunto a un aparejador o a un arquitecto, oye, ¿cuántos materiales distintos hay en tu obra? No tienen Ni idea. absolutamente ni idea, ¿no? No. Y ya había aquella célebre frase de Buckminster Fuller, ¿no? Aquella pregunta a Norman Foster de ¿cuánto pesa su edificio, ¿no? Sí. Porque claro, Buckminster Fuller hacía edificios, hacía viviendas que las llevaba enteras con su Dimaxion hecho con aluminio con un helicóptero, ¿no? Nosotros seríamos incapaces de llevar un módulo de 25 toneladas que pueden salir de algunas de estas fábricas que tenemos, y además súper chulas, ¿no? Pero de Valencia, ¿no? ¿no? Con hechos de hormigón, ¿no? Es que el helicóptero ni se levantaría, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué es interesante? Yo creo que ahora que han pasado 7 años, yo creo que esta digitalización ya tendríamos que abordar el siguiente punto, que es esta parte de gemelo digital, de que la digitalización se pudiera seguir ya de forma inmediata en todos sus procesos, que esta industrialización también diera otra vuelta de tuerca y esta industrialización ya hablara de fabricación, ¿no? Y esta fabricación ya se entendiera que puedes fabricar edificios. De hecho, mira, los Next Generation Funds europeos, Mm. de los cuales nos tocan 140.000 millones de euros, que es una cantidad increíble, el sector de la construcción ha sido incapaz de crear un PERTE, o sea, un proyecto Sí. específico de nuestro sector, ¿no? Dices, oye, ¿y por qué no habéis sido capaces? ¿Qué representatividad tenéis en el país? Pues dices, hombre, en cualquier país del mundo la construcción es entre un 5 y un 18% del PIB de ese país, ¿no? Es una barbaridad. Es importantísimo. Y entonces no tenemos ni la creación de un PERTE, ¿no? En este caso, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Y entonces esta fabricación, este paso de industrialización a fabricación, para mí sería fundamental, ¿no? Y el siguiente sería poder convertir el tema de sostenibilidad en ya no solamente sostenibilidad, que también tiene estos 3 criterios, la sostenibilidad económica, ambiental y la social, Ujú. sino ya llevarla directamente a la descarbonización, ¿no? Como nos pide Europa que cualquier sector industrial sea cero emisiones de CO2 en el 2050 y aún más, pero que es que en el 2030 nos pide el FIT 55, o sea, Europa nos pide el cero emisiones en el 2050, pero es que nos pide para dentro de 6 años haber bajado el 55% de nuestras emisiones. O sea, ya No directamente no lo estamos ni vamos en a... el principio. No estamos ni en el principio, O efectivamente. sea, no estamos en el principio porque alguien mide, y esto por ley nos lo piden, Sí, sí. pero por ley lo incumplimos, es el hecho, alguien cumple la cantidad el cálculo de emisiones de CO2 de su proyecto y lo entrega.
pero es que si no tenemos ni base de datos de Y materiales a capacidad. nivel nacional, Sí, a nivel nacional, oiga, bueno, sí, me puedo comprar 2, 3 softwares a nivel mundial que eso te lo hacen, ¿no? sí. Pero, pero ¿ha de ser así? O aquí en España, pues el ITEC pues, tiene una base de, me parece que son 2 millones de productos con sus datos medioambientales, ¿no? Pero no sé si son los mismos efectos si estoy construyendo en Huelva, ¿no? Mm, O qué efecto de referencia tendría. Entonces, mi carta a los Reyes es, oye, pasemos ya a la fabricación directamente. Y además que hay estos puntos de que socialmente ya no tenemos una atracción de talento, ¿no? Una obra de 6 plantas pues tampoco atrae a una chica o a una mujer de voy a ir a esta planta a trabajar. mm, O la gente que tiene disfuncionalidades, ¿no? Yo me encuentro, a veces voy a comer a un Kentucky Fried Chicken o un McDonald's y te encuentras que te atiende una persona con unas, bueno, ahora se llama otras funciones, ¿no? sí. Otras disfunciones y esta persona en nuestro sector no la identificamos ni la incorporamos. O sea, el sector de la construcción no responde al tipo de sociedad que tenemos en estos momentos, ¿no? O sea que Mm, también hay una parte social importante a cubrir, ¿no? Pues que todo esto ya pudiéramos estar trabajando en este sentido, ¿no? Yo creo que la industrialización es el gran motor para esto. La falta de gente que tendremos, porque la gente de edad en la construcción que tiene, que sabe, que aporta valor en el sentido constructivo durante la construcción, se están jubilando ujú, y en el sector de formación profesional no llegamos ni a cubrir ni las jubilaciones. O sea, vamos a perder toda una generación de boomers que han ha trabajado en nuestro sector y ya no la tendremos, no la vamos a poder reemplazar y entonces esto, si no industrializamos, no fabricamos, pues es que no lo vamos a poder construir, ¿no? El hecho de poner un ladrillo detrás de otro, es que no vamos a tener la persona que mm, sabe hacerlo, ¿no? Y esto sería digamos así, mi carta a los Reyes. La otra es la internacionalización, ¿no? El último ujú, punto, diríamos así como visión, misión. Este ha sido el primer año que vamos a invitar a un país, que es Italia. A este país lo introducimos como país invitado y vamos a intentar hacer que cada año podamos tener intercambios con Austria, con Alemania, con Francia, con Portugal, con Marruecos, de una forma natural y entender que el mundo es mucho más amplio que solamente nuestro territorio puramente nacional, ¿no? Somos tan capaces que, ¿no? Como tú decías, porque hemos salido fuera a hacer nuestra actividad. Por lo tanto, cualquiera de nuestra actividad la tendríamos que propulsar. El mundo es muy grande, hay muchas necesidades fuera y si lo hacemos con buena calidad, yo creo que tenemos entrada en el mercado sin absolutamente ningún tipo de problema, ¿no? absolutamente. Pues yo creo que además has tocado un tema que me encantaría poder seguir. Ya haremos en algún momento alguna otra cosa, pero esta relación yo creo que entre digitalización y descarbonización, muy particularmente, me parece que es como que no se ha entendido que es la primera puerta necesaria y inevitable para poder llegar, ¿no? a descarbonizar. Es que si no tienes manera de medir, no tienes manera de discretizar, no tienes manera de fabricar y muchísimo menos de tomar decisiones de reducción de carbono, ¿no? En fin, pero bueno, Sí. estamos ahora empezando a ver, nosotros por ejemplo en Nvidia, creo que ya lo puedo decir porque ya se ha publicado y tal, haciendo algunos proyectos relacionados con la trazabilidad de las mediciones y las compras y la toma de datos de obra en descarbonización pues con constructoras en España que son también un ejemplo a nivel mundial en muchas cosas, ¿no? En este caso es con EPCC, pero bueno, pues desarrollando. O sea que creo que hay interés, la normativa europea nos empuja hacia allá también, no hay que Sí, olvidarlo. sí. O sea, que no solo es el Fit 55, sino también las normativas concretas que en muchos Bueno, lugares para contratar ya te empiezan a penalizar si no eres capaz de medir en tiempo real y antes, durante y después de la obra en qué nivel estabas con respecto a una cierta media. Pero nos queda un mundo. Así que nada, tenéis una misión apasionante, os deseo mucho éxito, allí estaremos nosotros también muy bien. y nada, bueno, antes de despedirte,
agradecerte a ti y agradecer a todos los que nos han estado escuchando, que si habéis llegado al final de este podcast, que espero que os haya resultado muy interesante, pues os recomiendo que nos sigáis a través de la plataforma que más os guste de escucha. Estamos en todas ellas, YouTube, Apple, Spotify, etcétera, y suscribiros a nuestro magazine de construcción visitando buildia.com, y os esperamos desde luego en el siguiente episodio de Innovación en la construcción, que es, como decía Ignasi, una industria muy amplia, muy diversa y donde todos tenemos que aportar desde distintos puntos de vista. Así que nada, Ignasi, ha sido un auténtico placer. Gracias por dedicarnos este viernes por la tarde. Mucho ánimo para Rebuild. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la invitación y a seguir comunicando de esta manera, Jerónimo. O sea que felicidades por la iniciativa y tendréis todo el apoyo que necesitéis. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Saludos. Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Buildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.